Buenas tardes, Lice. Todas y todos ustedes. Mientras van ingresando sus compañeras, me gustaría que tal vez Lidia Polo nos hable del poder político en el Estado que hemos ido viendo el día miércoles, por favor. Lidia. Bueno, básicamente es por las instituciones que existen, bueno, mayormente los militares, ¿no? Quien ahí mencionábamos también que ellos podían poseer armas y también se dividían en lo que es la fuerza armada, en lo que es la parte aérea, la naval y la militar, ¿no? Los cuales van a garantizar lo que es la ejecución y la obediencia de los mandatos del Estado. Es decir, que están allí para coadyuvar y ayudar a que no haya ese desorden en el país, ¿no? Sino más bien se mantenga lo que es el orden social. Muy bien, Mayerly. Están buenos tus apuntes, buena tu participación, Mayerly. Por ahí, Raquel, ¿puedes llegar a complementar algo? También se habló del poder, o sea, que se constituye a través de los órganos. No habíamos visto cuatro. ¿Hola? Sí, te escucho perfectamente. 4 puntos, los legislativos, ejecutivo, judicial y electoral, ¿no? Y después habíamos visto también el poder dominante. Ahí nos decían, ¿no? Personas que ejercen, o sea, las personas, o sea, aceptar, o sea, los conflictos, hay acatar a la autoridad, decían, ¿no? O sea, las series de redes, o sea, lo que se presenta, ¿no? Y también habíamos visto el político fáctico y el fáctico, algo por ahí. Sin embargo, también hemos indicado de que hay grupos opositores, ¿no? Especialmente corrientes, doctrinas políticas que están en desacuerdo con la presencia del Estado y también con ese elemento que es el poder político. Ahí podrías hablar algo, Carla. Carla Muñoz. Hola, Carla. Lidia Polo.
Evelyn Lazarte. Gloria Huanca. Listen, disculpe, tengo problemas de internet. Sí, adelante, Carla. Listen, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Evelyn. Elena Pasa. ¿Qué puedes comentar sobre esas doctrinas opositoras al Estado y a su poder político? Helen. Luis. Luis Fernando. Johnny Guzmán. ¿Me están escuchando? Sí, listen. Sí, listen. Se escucha. No me responden los demás. Luis, Johnny. Karen Torrico, ¿qué podrías plantear respecto a las doctrinas opositoras al Estado y al poder político? Listen, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Carla, adelante. Ahora sí, listen, disculpe, que estoy con problemas de internet. Se dio lo que es el sindicalismo revolucionario, en la cual en esta se va a desconocer la necesidad del Estado, va a rechazar la acción política y en lugar de esa va a plantear el gobierno espontáneo de los sindicatos y federaciones de fuerzas obreras masivas. Alejandra Ramírez, ¿cuál tu percepción? ¿Qué es lo que piensas respecto a estas doctrinas que están en desacuerdo con la labor, con la acción que realiza el Estado y en cuanto también a esa acción de parte del poder político? Alejandra. Erika. Lisen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablamos de varios grupos, ¿no? Uno de esos era justamente el que decía Dianita, que era el sindicalismo revolucionario, donde básicamente estos se oponían a lo que era la necesidad de que existiera un Estado, ¿no ve? Rechazaban lo que era la acción política. Dentro de esto había totalmente el rechazo a lo que era la autoridad del Estado en este caso. Y había lo que era la huelga general, existía lo que era la huelga general revolucionaria, así era como la llamaban ellos. Después habían o existía lo que era la exaltación del proletariado como constructor y árbitro de su propio destino. Y esto lo hacían mediante los sindicatos, sindicatos que
en esa época eran como que tenían bien planteadas sus ideas y sus propósitos, ¿no? Entonces ellos a través de sus sindicatos se hacían escuchar y obviamente se oponían a todo lo que el Estado propusiera. Después hablamos también sobre el comunismo. En esta vimos cómo era, existía la necesidad de lo que era abolir la explotación del hombre por el hombre. En el comunismo se consideraba que el Estado, o sea, que el Estado partía de lo que era la propiedad privada, ¿no? Como, o sea, lo que ellos querían en el comunismo es que la propiedad privada no exista y como instrumento de fuerza, ellos a través de sus masas populares, o sea, ellos iban a favor de las masas populares, mejor dicho, y apoyaban a lo que eran las minorías económicamente empobrecidas. Después que era abolir, en el comunismo prácticamente era abolir lo que era el Estado y poder llegar a lo que era la sociedad sin clases. Eso básicamente. Después hablamos del anarquismo también. En el anarquismo habíamos citado a un autor que era William Godwin, que era el precursor de esta doctrina, donde él repudiaba lo que era la acción del gobierno y decía que todo gobierno, bueno o malo, siempre es siempre un mal, porque lo que él hacía, lo que el Estado hacía era coaccionar a la dignidad humana, decía. Y rechazaba también lo que era la propiedad privada por su incompatibilidad con lo que era el espíritu humano, decía. Y anarquía básicamente significaba, o habíamos dicho que era no gobierno, y que era o ausencia de gobierno, ¿no? Y que iba en contra de todo lo que era este sistema. Muy bien, Erika. Me gustaría escucharla a Vivian Amurrio. ¿Cuál es tu percepción en cuanto, estoy aquí pidiendo la opinión de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el criterio que tienes, Vivian, respecto a todo este planteamiento de Erika? Respecto a estas tres doctrinas políticas que hemos ido analizando y que se oponen a la presencia del Estado. Buenas tardes, Lice. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo. Bien, ¿estás de acuerdo con esa oposición? ¿Por qué, Vivian? ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos para esa oposición? ¿Tú quisieras entonces que en un territorio no exista ninguna institución estatal? ¿Sí? ¿A eso vamos? Hola, Vivian. Listen, buenas tardes. ¿Puedo opinar? Claro que sí. Adelante, Tatiana. Ya, la anterior clase le pedí permiso, pero pude leer un poco. Y bueno, pienso que todo estado sí necesita la formación de sindicatos. No estoy de acuerdo en que el sindicalismo revolucionario, por ejemplo, desconozca la necesidad del Estado, porque sí hay una necesidad del Estado y también de acciones políticas. Sin embargo, pienso que la creación de los sindicatos puede ser como un freno o un equilibrio al Estado, pero obviamente hemos visto que en el transcurso de la historia de nuestro país, por ejemplo, el sindicalismo se ha ido distorsionando porque por cómo ha ido empezando para hacer el reclamo a sus derechos humanos y a todo derecho que se les vulneraba, era correcto y la idea y tenía un fin y un propósito muy certero. Sin embargo, actualmente vemos que hay sindicatos que se han desvirtuado de la búsqueda tal vez de la defensa de estos derechos del trabajador, del ser humano boliviano en este caso. Pero por eso es que hay que buscar la manera de que estos sindicatos puedan volver tal vez a las raíces, pero pienso que sí es necesario. O sea, yo no estaría de acuerdo con la idea de que
se quite esto, por ejemplo. Ese es mi análisis, Lisa. Muy bien, Tatiana, me gusta esa percepción, ese criterio, ese cuestionamiento, me encanta, cierto. Los sindicatos han sufrido un manoseo, ¿no? Y bueno, también el mismo gobierno tiene que tratar de atraer la atención, tiene que inmiscuirse en la actividad sindical de las federaciones, confederaciones de los trabajadores también, porque tiene que utilizar todas las armas disponibles para imponer justamente su criterio, su poder, ¿no? Otros criterios por ahí, a ver, Johnny Guzmán. Lorena Huanca. Gloria Huanca. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Gloria. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, sobre las doctrinas, a través, ¿no?, de las cuales no han pasado, ¿no?, el pensamiento de las, ¿cómo se puede decir?, instituciones políticas, desde los comienzos de la época histórica, ¿no?, poniendo cuánto deben, ¿no?, las modificaciones de las instituciones, ¿no?, a la influencia del pensamiento y el efecto que aquellas han ejercido en la evolución del pensamiento político. ¿No estás de acuerdo en que no exista Estado o estás de acuerdo en que la gente permanezca? Perdón, Lice, no le entendí muy bien, le entiendo entrecortado. ¿El Estado siga vigente en nuestras vidas o desaparezca? La verdad, Lice, no tengo bien en claro. Tengo todavía algunas dudas y la verdad no, como les digo, tengo dudas. Como dijo mi compañera Tatiana, sí, ¿no?, sobre el sindicalismo hay muchos, ¿cómo puedo decir? Hay muchos sectores que hacen, digamos, imponen, digamos, reglas, ¿no? Entonces, sobre ese sentido, sí estoy de acuerdo, digamos, con ella que no, o sea, no estoy de acuerdo. Por ahí, Elena pasa. El año. Otro criterio. ¿No hay más? Bueno, también depende mucho de nuestra posición, ¿no? Como ciudadanos, como personas, como parte de este estado, de este territorio en el cual estamos viviendo. Depende también de nuestra posición política para comprender la presencia y realzar, reforzar esta presencia del Estado en nuestras vidas, ¿no? Indudablemente tiene mucho que ver en la vida de cada uno de nosotros, porque es el Estado de donde emanan las políticas sociales, las leyes, las normativas, y estas normativas, estas leyes nos van conduciendo y van dirigiendo por donde las personas debemos ir, ¿no es cierto? Y si vamos contrariamente a esas normativas de parte del Estado, pues el Estado también
tiene sus propios instrumentos para arremeter, en este caso, para evitar de que el ciudadano común y corriente pueda salirse del margen, ¿no? Puede extralimitar en cuanto a su actuación. Entonces depende mucho de ese criterio. Lo que vamos a hacer esta tarde es tratar de analizar diferentes posturas en cuanto a lo que significa Estado. Ya en los anteriores 3 temas, en el primer tema hemos ido viendo cómo el Estado ha ido naciendo, cómo es que se hace parte de nuestra sociedad, se hace parte de nuestra vida. Ya en el segundo hemos ido tratando de teorizar respecto al Estado mismo como institución. Y en el tercer tema hemos ido analizando los elementos que hacen que el caso pues, contemple el Estado. Estos componentes tan importantes, cada uno de ellos, hemos ido viendo también ya las conclusiones en el tercer tema. Entonces ahora sí tenemos que aceptar, ¿no? No nos queda otra, aceptar ya al Estado. Y ahí es donde vamos a analizar históricamente ciertas posturas respecto a la significación del Estado. Este autor, Nicolás Maquiavelo, en el año 1513, por primera vez empleó el nombre de Estado. Este término de Estado etimológicamente viene de la voz latina que significa statum. Statum está dentro de lo que es la conjugación del verbo estar, ¿no? Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están, ¿no es cierto? De ahí viene este término de Estado. Sin embargo, cuando abstraemos este término de la voz latina, nos estamos refiriendo a que si estamos, no estamos, ¿no es cierto? Sin embargo, reitero, Nicolás Maquiavelo, en una obra que escribió El Príncipe en 1513, estableció en esta obra una frase que decía: los estados y soberanías que han tenido. Se está refiriendo a lugares, ¿se dan cuenta? Y hace hincapié en la presencia de los estados y las soberanías, tal vez como algo, como un sinónimo, ¿no? Estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres. Está atribuyéndole ya a este Estado esta posición de poder, ¿no? Tienen autoridad sobre los hombres. No emplea la palabra persona, sino atribuye a solamente, bueno, cuando se hablaba antes de hombres, necesariamente hombres y mujeres estábamos incluidos en este término. No había esa postura de género, considerar hombres y mujeres o finalmente referirse como ciudadanos o como personas. Entonces decía, tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados, decía en su obra El Príncipe. Entonces ahí por primera vez, en 1513, Maquiavelo sale de esta forma de ver al estatus, de ver al verbo estar, sale de esa noción y hace hincapié en que los estados y soberanías, dando este matiz de un lugar, de una institución que tiene además un poder. Y va indicando de que son repúblicas, o sea, ciudades, territorios o principados, decía, donde existe una autoridad, donde está el rey. Fíjense que en aquella época se va viendo de esta manera al Estado.
A partir de 1513, entonces el Estado ya cambia esa connotación, ya cambia solamente, ya no se considera solamente esa forma de conjugar al verbo estar, sino que ya se le va atribuyendo esta otra característica que tiene que ver con el establecimiento de un determinado estado. A partir de ese momento, diferentes autores, diferentes personalidades del ámbito mundial tratan de significar, tratan de conceptualizar el Estado. Otro autor, lo hemos ido conociendo en las teorías del Estado, Jacob Roussel, cuando habla en su obra El contrato social, él expresa, en 1762 expresaba de que el hombre vivía en una edad primitiva. Cuando habla de esta edad primitiva nos estamos refiriendo al salvajismo, a la barbarie. Vivía, dice, en total libertad. Recuerdan que en las Keynes, recuerdan que en estos estadios de la sociedad no existía una norma escrita, no había una autoridad que ejerza de esta manera como se ve ahora, no existía una autoridad, no existía un grupo que domine a otro. Todos eran considerados iguales, hombres y mujeres, y vivían así, en total libertad. Nadie esclarecía, nadie decía, oye, aquí no puedes asentarte, no puedes venir a poner no puedes edificar tu choza porque este es mi espacio, esta es una propiedad privada de... No había ese criterio, ¿no? Vivían en una total libertad, en un plano de igualdad. La libertad, la igualdad estaban comprometidos en aquella etapa. Sin embargo, las personas tienen que subsistir. Y ante esa necesidad de subsistencia, ante esa necesidad, el hombre, dice, empezó a desarrollarse, empezó a nacer ese deseo de enfrentarse, ese deseo de tener más. Entonces estamos hablando de, tal vez en esta etapa, de la esclavitud, ¿no? Fíjense cómo Jacobo hace hincapié inicialmente en esa etapa primitiva. Y va, en este caso, también haciendo hincapié en lo que es ese deseo de tener más, de querer acaparar algo que el otro tiene. Y en esa noción de enfrentamiento se va creando la desigualdad entre las personas. Y ahí va dando final a ese estado que, según Rousseau, era un estado primitivo. Luego, San Agustín, un sacerdote católico, dice que el Estado es una reunión de hombres dotados. Fíjense estas conceptualizaciones que lanzan las diferentes personas, ¿no? Solamente mencionan a los hombres. Bueno, reitero, en aquella temporada todavía se establecía de que cuando se utilizaba este término de hombres, estaban incluidos todos, hombres y mujeres. En esa reunión de hombres dotados de razones, acepta San Agustín que las personas tenían ese poder, ese raciocinio, esa forma de discernir entre lo bueno y lo malo. Además, en esa reunión de personas estaban enlazados en virtud de lo común, o sea, había ese nosotros.
¿no? No había ese individualismo, no había ese afán de querer tener más bienes, de tener más cosas, de tener más dinero. No había esa noción, dice él, ¿no? Sino estaban enlazados en esa virtud de lo común, en la participación de las cosas que aman. Y ahí establece, no puede existir Estado sin justicia. Solo la Iglesia es un modelo de la ciudad celeste. Cuando habla de ciudad celeste se está refiriendo al cielo, ¿no es cierto? En esta ciudad celeste puede orientarse, dice, la acción del Estado. O sea, es la Iglesia quien va a conducir al Estado hacia la paz y hacia la justicia. Es esa connotación, esa claridad que nos expresa de San Agustín cuando nos dice que el Estado debería someterse a la Iglesia y especialmente a los representantes de la Iglesia, el Papa. Ellos debían así llevar adelante sus objetivos, conduciendo a este Estado, acepta la presencia del Estado, llevando hacia la paz y la justicia. Este otro autor, Emmanuel Kant, un politólogo, cuando habla de Estado, se refiere a esa variedad de hombres, conjunto de personas, ¿no? Que están bajo las leyes jurídicas, es decir, están sujetos a las leyes, a las normativas. No esclarece de dónde vienen estas normativas, pero que están sujetos a este establecimiento de la norma. Conocemos a Max Weber, sociólogo, prácticamente el padre de la sociología, quien también tiene su propio criterio para conceptualizar al Estado. Dice, el Estado es una unidad de carácter institucional. Por primera vez se habla de que este Estado tiene esa característica, ¿no? Ese rasgo. Es una institución. Por otra parte, él habla en cuyo territorio dice. Es decir, que esta institución del Estado no está en el aire, no está en el pensamiento, está en un determinado territorio. Y ahí se hace en este caso, dueño, monopoliza para sí el uso de la fuerza, el poder político, pero además él emplea esta fuerza es algo legal, está normal. Por ello, se hallan dentro del Estado las instituciones como las Fuerzas Armadas, militar, aérea, ¿no es cierto? La policía, que también es otra institución que apoya al Estado, la policía, la administración pública, los tribunales, los representantes de la justicia, ¿no es cierto? Para asumir funciones de defensa. Para eso están estas instituciones, para asumir la defensa de este Estado. La gobernación, la justicia, la seguridad, las relaciones exteriores. Entonces, con esa visión sociológica, Weber le atribuye esa característica al Estado. Vamos a ir viendo otros criterios. Hegel. Ya lo hemos conocido a Hegel por este pensamiento ideal, ¿no? Para él, lo primero es la idea, es lo más absoluto. Producto de la idea surgen las cosas materiales. El hombre es capaz de hacer, ¿no? De concretizar en este caso su idea.
El hombre, dice, es un ser social. Es alguien que está siempre en relación con los demás. No es un ser aislado. Y como tal, va a regulación a Hegel hasta aquí. Las personas no podemos estar sin nuestra libertad. Yo tengo allá en el psiquiátrico un grupo de pacientes, por ejemplo, son más o menos unos 80 pacientes, personas, varones y mujeres, por lo menos unos 20% de estas personas que les comento. Cuando yo ingresé a trabajar no tenían nombre, no tenían apellido. En las historias clínicas estaba como NN, donde se relataba la forma que habían llegado al hospital, pero que las personas que habían llevado a estos pacientes no los habían encontrado en la calle, había sido la policía que los había hecho llegar al hospital, ¿no? En algún momento tal vez los dejaron en la puerta del psiquiátrico. Y dentro de este grupo de personas, un día hablando con una paciente, me decía, al mirar, por ejemplo, la verja, al mirar, en este caso, el otro lado de la institución, la calle, me decía, nosotros aquí estamos privados de nuestra libertad. Entonces ahí yo le aclaré y le dije, no, no es así. Ustedes aquí pueden salir, ponerse la